Señoras, señores, buenas tardes. Para ustedes una bienvenida muy especial. Estamos viviendo el final de enero, de un enero con muchos días intermedios en la semana que ha implicado cierta dificultad para muchas personas comenzar el año y comenzarla como tiene que ser. Sin embargo, se trata de un periodo muy especial. Acabamos de iniciar el mes de la patria recordando al más puro de todos los dominicanos. Y estamos a punto de llegar, para despedir a enero, al Día de la Juventud. Es un periodo, entonces, ha de asumirse en donde llega a lo más alto ese compromiso que tenemos que asumir para que esa patria legada por Duarte y por los trinitarios se reafirme cada vez más y sirva a ese interés colectivo. Lógicamente, la formación, la educación, ¿cuánto tiene que ver para hacer eso posible? Se plantea que la juventud en la mirada tiene la chispa y que esa chispa necesita de quien ha recorrido cierto camino, porque esa persona entonces en su mirada tiene la luz. Entonces la chispa puede convertirse en luz justamente para que avancemos, justamente para que construyamos una mejor República Dominicana. Y teniendo una entidad que es brasa encendida, que es canto de lucha y de tesón, que de la patria es llama votiva y es base firme de la educación, cuán entendible es que asumamos entonces buscar ese referente que nos arroje la luz para que la juventud que ha decidido formarse entonces conozca la senda por donde ha de transitarse para construir una mejor República Dominicana. Bienvenidas, bienvenidos a esta cuarta edición de este ciclo de charlas abordando el tema de la ética y abordando el tema de los valores. Permítanme que les presente a quienes encabezan la mesa de honor en esta charla conferencia. Encabeza la mesa el director general del Infotep, Rafael Ovalles. Con nosotros el orador invitado para esta ocasión, Juan Bolívar Díaz. Nos prestigia con su presencia en la mesa de honor de la Junta de Directores del Infotep, Narciso Cabral. También con nosotros de la Junta de Directores, Gabriel del Río Doñé. En representación del director de las escuelas vocacionales, que también es miembro de la Junta de Directores, está con nosotros en la mesa de honor el mayor Juan Matos. Nos acompaña también en la mesa de honor la anfitriona de esta actividad, gerente regional central del Infotep, Susana Sierra. Para gerentes, para funcionarios del Infotep, para servidores de este instituto de formación, para invitados especiales, para toda persona con ese sentimiento infotepiano, una bienvenida especial a esta renovación con el compromiso en alianza con el conocimiento para que sigamos avanzando y tengamos un mejor país. Palabras formales de apertura y de introducción en esta actividad a cargo del director general del Infotep. Recibamos al licenciado Rafael Ovalles. Muy buenas tardes, participantes del Infotep. Gracias por el entusiasmo y el respaldo que dan a estas actividades que van dedicadas de manera especial a cada uno de ustedes. Gracias a los compañeros infotepianos, a nuestros gerentes encabezados por la subdirectora Mayra Morla, a la mesa directiva, a Narciso, al señor Juan Matos, comandante, a don Gabriel del Río, a doña Susana y de manera muy especial a nuestro invitado en el día de hoy, mi profesor Juan Bolívar Díaz Santana. Si encadenamos hechos en mi vida personal, el responsable de que yo esté aquí frente a ustedes es justamente el señor Díaz Santana. Fue mi profesor
de periodismo de investigación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y antes de terminar la carrera eligió 2 estudiantes que, a su modo de ver, deberían estar en los medios de comunicación en vez de las aulas, aunque la formación él no la dejaba a un lado, pero entendía que esos 2 estudiantes ya tenían la formación, la preparación, la capacidad para comenzar a buscar noticias, y justamente nos dio la oportunidad a un compañero, Arismendi Calderón, excelente periodista, reportajista, y a quien habla a través del periódico El Nuevo Diario, que entonces dirigía don Juan Bolívar Díaz, un ser humano de muchos valores y prendas morales, y que justamente por eso está compartiendo hoy aquí con nosotros. Ustedes conocen su trayectoria periodística, tanto en los medios de comunicación escritos como en la televisión. Desde 1990 y tanto está al frente del noticiario de Teleantillas, y también dirige los almuerzos del grupo de comunicaciones Corripio. Viene egresado de una universidad de México, la UNAM, y en su haber hay varios premios nacionales de periodismo. No le voy a cansar con su vasto currículum, porque lo ven cada día, cada mañana, en 1+1, en calidad de conductor, en calidad de productor general de ese equipo de excelentes periodistas que cada mañana están con ustedes a través de Teleantillas. Hoy nos honra con su presencia, con el objetivo de compartir lo que ha sido parte de su éxito en su vida laboral. Pero más que venir a hablar de esos logros, yo quiero que el profesor Juan Bolívar Díaz Santana hable de la importancia, de la trascendencia de los principios y valores cuando estos se unen a una buena formación como la que cada uno de ustedes recibe acá en el Infotep, cómo se dan los resultados que le permiten ser exitosos o le permitirán ser exitosos, y este éxito le llevará a una movilidad social que le podrá o le pondrá en el camino de insertarse en la vida productiva nacional, de conseguir trabajos dignos, decentes, trabajos que le permitan crecer en todos los aspectos. Así es que no voy a cansar con los lauros de Juan Bolívar Díaz, sino que voy a reiterar que para nosotros es un honor que esté compartiendo acá esta tarde, y espero que disfruten y que sepan aprovechar cada una, no de las lecciones, sino de las palabras del profesor Juan Bolívar Díaz. Gracias por su acogida y su motivación, señor director. El testimonio del director es otra evidencia de que Infotep sigue siendo ese espacio para las oportunidades para capacitarnos, sin importar el arraigo de donde procedemos, sin importar cuán humilde sea nuestro origen. Hay esa oportunidad que lógicamente debe ser aprovechada para llegar a la meta, para lograr ese objetivo. Y quien hoy viene a compartir con nosotros sus luces viene de esa extracción humilde. Ya explicaba el director general que se especializó en periodismo en México. Destacar brevemente algunas cosas, diciendo que durante la Guerra de Abril de 1965 dirigió el semanario Diálogo. Entre 1966 y el 70 fue jefe de redacción de Amigo del Hogar. Mientras estudiaba en México, trabajó en el departamento de prensa del Centro Nacional de Comunicación Social. Se ha especializado en investigación de la comunicación. En 1967 fue director de prensa de Radio HIN, Raintel. Más adelante dirigió el departamento de prensa de Radio Cristal. Después pasó a dirigir Notitiempo en Radio Comercial, donde también realizaba el programa dominical La Historia de la Noticia.
en 1972. Y ahí fue donde concedió la oportunidad al hoy director general del Infotep. Ingresó al vespertino Última Hora hasta 1974. En el 73 inició sirviendo en el Departamento de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo hasta el año 2005. Entre 1975 y 1977 fue director de prensa de Radio Popular. Dirigió el diario El Sol entre agosto del 77 y 1981. Entonces tomó un receso y fue como embajador. Nos representó en Perú y en Bolivia. A su retorno entonces se dedicó a ejercer lo que hasta la fecha ejerce. Director de información de Teleantilla en el Canal 2, productor general de su telediario 1+1, productor del programa dominical Jornada Extra desde 1992. Analista político con publicación en los principales diarios de la República Dominicana, diversas publicaciones, diversos reconocimientos y mucha luz para compartir. Recibamos a Juan Bolívar Díaz. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Me siento muy complacido de compartir esta tribuna en Infotep, una institución que nosotros promovimos desde que se hizo, desde que se planteó esa idea por allá por los años 80. Y la verdad es que además estar con Rafael Ovalle, que ha sido uno de mis mejores alumnos, Esteves, que también en alguna medida hemos compartido otras veces. Yo creo que me ha presentado en conferencia como 3 veces ya. Pero bueno, yo no esperaba tanta gente aquí a esta hora. Me siento impresionado por la cantidad de gente y la distancia. Parece ser como que estamos un poco distantes. Yo voy a tratar de no ser muy extenso para dar oportunidad que tenga alguna dinámica esta conversación. En definitiva, me han desafiado a hablar de ética. Y de motivación y de valores. Yo tuve la suerte de ser influido por personas, sacerdotes y religiosos que fueron profundos modelos de la sociedad dominicana, como el padre Eduardo McCarthy allá en Atomayor, en el San Pedro de Macorís, como posteriormente el padre Santiago Irujo o Jorge Cela, o en algún momento los sacerdotes de Amigos del Hogar, encabezado por ese santo dominicano que es, no me acuerdo ahora ni el nombre, el padre Emiliano Tardif. Pero bueno, ellos me inculcaron, igual que en México los profesores. Yo estudié en una escuela de periodismo de origen católico, aunque era laica, pero había sido fundada en los años 40, una de las primeras escuelas de periodismo del continente y la primera en México, fundada por católicos, y me inculcaron los valores cristianos y los valores éticos, y yo los asumí como parte importante de la vida. Yo creo que todavía hoy para mí lo más importante son los valores humanos, los compromisos de la sociedad, la ética en cualquier nivel del ejercicio, de cualquier actividad. Ciertamente que es muy difícil hablar de ética en esta época, en este tiempo, que es un tiempo muy difícil. Habría que empezar por preguntarle a ustedes qué es lo que es la ética, cómo se define eso. Es como la parte de la filosofía que trata de la moral y las obligaciones de los seres humanos, los compromisos y los arraigos que tiene con la sociedad. La deontología, la ciencia o el tratado de los deberes de las personas. Hay una ética individual, una ética social, una ética comunitaria, pero hay una ética. Ciertamente que para muchos, en una época en que ha predominado el sálvese quien pueda en el mundo, esos valores como que no existen. Hemos llegado a la conclusión, incluso escuchamos muchas veces decir que la política es eso, trampa, que eso es la política, la manera en que se maneja el mundo de hoy. Y eso se agravó mucho a partir de la caída del muro de Berlín y el desplome del socialismo real.
porque el mundo a partir de la Segunda Guerra tuvo el periodo de mayor prosperidad y equidad en la historia. Se crearon en las sociedades europeas lo que hoy se está desmontando, que se denominó el estado de bienestar. Ese estado de bienestar fue fruto de 2 guerras, la última de las cuales se llevó 50 o 60 millones de personas en el corazón de Europa. El otro día, porque esa guerra terminó en el 45. A partir de ahí se declaró una lucha entre una nueva oferta que recibía el mundo, que era el socialismo, y el capitalismo, que ya tenía varios siglos, pero tenía un par de siglos de incremento. Y esa lucha hizo que en el mundo predominaran valores, propuestas, ideologías, y se declarara una lucha por ver quién se ofertaba mejor a la sociedad. La caída bruta del socialismo determinó un predominio absoluto del capitalismo, y ya los capitalistas no se preocupan, ya no se sienten amenazados. Y se ha desatado entonces en el mundo la etapa de mayor regresión, como están viviendo los europeos, los trabajadores que han perdido y están perdiendo las conquistas que ganaron durante décadas. En todo el mundo está ocurriendo lo mismo. El movimiento sindical aplastado, los trabajadores con menos representatividad, el movimiento laboral está afectado por un desequilibrio enorme, y eso se está traduciendo en estancamiento de ese estado de bienestar que se creó a partir de la Segunda Guerra, en la segunda mitad del siglo pasado. Parece mentira, pero en los últimos años ese capitalismo, que pasó por una etapa que se conoce como el neoliberalismo, el absoluto dejar hacer, dejar pasar, entró en una profunda crisis a partir del 2007-2008, que casi barre a Europa y sacude a las principales economías de ese continente. Hizo un etcétera de Grecia, de España y por supuesto de Irlanda y de otros países, y amenaza a Italia, amenazó a muchos otros países del centro de Europa. Y se ha estado tratando de conjurar con una revisión del estado de bienestar. ¿Cuál ha sido el resultado en este periodo? Que se ha concentrado más la riqueza. Aunque a usted le parezca duro, debo decir que el año pasado Oxfam presentó un informe sobre la desigualdad en el mundo, donde demuestra que el 1% de la población posee bienes, la mitad de los bienes del mundo, equivalente a lo que recibe el otro 99%. Hay 80 personas, las 80 personas más ricas del mundo, casi reciben la mitad de lo que se produce en el mundo de hoy. Y entre el 2009 y 2014, justamente en el centro de la crisis financiera del capitalismo, ese fragmento de la humanidad duplicó sus capitales. O sea que mientras se le estaba reduciendo el estado de bienestar a los trabajadores del mundo, esos capitales duplicaban su poder económico. Y entonces de un momento a otro encontramos que hay una mucho mayor desigualdad. Pagaron la crisis los trabajadores y los pueblos. Pasó un poco lo que ocurrió en la República Dominicana. Unos cuantos banqueros se apoderaron del sistema financiero, hicieron todo lo que se le ocurría, todas las posibilidades las desarrollaron, quebraron los bancos, quebraron la economía dominicana, produjeron 1,5 millones de pobres. ¿Y quiénes han estado pagando esa cuenta? El pueblo dominicano. ¿Ustedes creen que esos banqueros están en la pobreza? No, no están en la pobreza. En esos años duros se demostró cómo en algunos casos los grandes ejecutivos de las empresas y los consorcios internacionales duplicaban sus beneficios, aún en empresas que estaban siendo socorridas por el Estado, en Estados Unidos mismo, donde nadie puede saber cuántos miles de millones de dólares fue que tuvieron que erogar para salvar incluso a las grandes empresas productoras de automóviles de Detroit, por ejemplo. El periódico The Observer publicó
hace 3 años, que la élite de los multimillonarios del mundo ocultan en los paraísos fiscales más de 15 billones de euros, equivalente al Producto Interno Bruto de Estados Unidos y de Japón juntos, protegido por una inmensa red de profesionales bancarios, legales, contables. La Tax Justice Network presenta cifras espeluznantes sobre el tráfico de capitales en este mundo globalizado. No podemos olvidar que un solo individuo, uno solo, Bernard Madoff, engañó a multitudes, él solito, con más de 60.000 millones de dólares. En plena era de la información, en plena era del conocimiento, en la posmodernidad. O sea, todo eso que alabamos como desarrollo tecnológico y capacidad de los seres humanos para comunicarse, para informarse. Lo que hay en el mundo de hoy es desastroso. Pero en la República Dominicana, ayer se acaba de publicar, antes de ayer, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, su último informe, y nos dice que nosotros seguimos siendo uno de los países de mayor pobreza en el continente, con casi 41% de pobreza, de lo cual la mitad, 20%, viven en la indigencia. Y eso de la pobreza y la indigencia en el país, eso medido con unos estándares que uno a veces cuestiona. Por ejemplo, el 75% de los asalariados formales de este país ganan menos de 18,000 pesos hoy día todavía. Y el promedio de la canasta familiar básica anda por 24,000 pesos. ¿Es o no es pobre alguien que no puede cubrir la canasta familiar? Es pobre. Aunque las estadísticas digan que pobre es el que tiene un ingreso menos de $2 diarios. $2 diarios son 88 pesos. Y alguien que reciba 88 pesos o 100 diarios en este país no es pobre, pobrísimo. Pero ¿qué dicen las estadísticas? En el 2005 el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, presentó el informe de desarrollo humano del continente y ahí planteó, y nos dijo por primera vez, después se ha repetido en múltiples informes, que la República Dominicana es el país del continente que más creció en esos 50 años anteriores. Y sigue teniendo un crecimiento tan grande que el año pasado creció, según lo que acaba de decir el Banco Central, en 7.5% del Producto Interno. El promedio de América Latina del año pasado fue de 2.5%. Quiere decir que la República Dominicana creció 3 veces. Y al mismo tiempo, sin embargo, seguimos siendo el país de más desigualdad, de más pobreza. Y encabezamos una cantidad de estadísticas negativas. ¿Qué es lo que pasa en el mundo de hoy? En España, ¿ustedes saben cuánto hay procesados en España? Hay 1.700 procesos de corrupción abiertos. Hay decenas de personas de todos los niveles presos por corrupción y todos los días se destapa una nueva corrupción. ¿Qué es lo que pasa en el mundo de hoy? La ausencia de normas éticas, el que nos hemos volado todas las vallas, el que la política se hizo un desenfreno y de un pragmatismo absolutamente inaceptable. Y hemos llegado a la conclusión y a la convicción de que el mundo es así. Pues no es así, ni podrá seguir siendo así, porque no va a haber seguridad para nadie en el mundo. Y de que no va a haber seguridad para nadie en el mundo lo están demostrando los acontecimientos que estamos viviendo periódicamente. Y el incremento de la delincuencia y de la criminalidad en todas partes, incluyendo en nuestro país, es un indicador de que no vamos a poder tener seguridad nadie, en la medida en que esos parámetros se sigan reproduciendo. Y en los próximos 10 años, dice Oxfam, esos capitales del mundo van a volver a duplicarse. Y eso se va a reproducir en el mundo y va a ir desparramándose por todas partes. En esas circunstancias, el mundo tiene, y los que piensan, los que estudian, los que trabajan, los que viven de su sudor, tienen un desafío. El desafío del rescate de los valores y de los principios éticos con que se debe regir cada sociedad. Y en la República Dominicana, eso es particularmente grave porque nosotros adolecemos de unos niveles de corrupción muy grandes, mucho más grandes que muchos países, pero además
Lo peor es que nosotros tenemos un nivel de impunidad absoluta. O sea, es decir, que aquí no tenemos 1.700 procesados como en España por corrupción. Que nosotros no logramos penalizar ni siquiera el que se roba la luz verde la luz roja en la principal confluencia de la ciudad de Santo Domingo. Ni eso lo podemos penalizar. Ni alguien que venga al revés en uno de esos elevados, y yo los he visto venir al revés, bajar al revés de Rivelsa. Y yo he encontrado gente de Rivelsa en el túnel de la 27 de febrero, en el más largo, un viernes a las 6 de la tarde. Es decir, ¿cómo es posible que nosotros alcancemos unos niveles de desconocimiento tan grandes de nuestras normas, de nuestras leyes? Durante mucho tiempo se decía que el robo de la energía eléctrica, que es uno de las consecuencias, de los factores que determina una de las crisis más increíbles de la sociedad dominicana, que durante 50 años no ha podido solucionar uno de los elementos definitorios de la modernidad, que es la energía eléctrica. Garantizar energía eléctrica a los hogares, a la industria, a los artesanos, a los pequeños productores, a los talleres. No hemos podido, y uno de los factores es el robo de la energía eléctrica. Se nos dijo durante décadas que era porque no había una ley que penalizara el robo eléctrico, que era una mentira, porque el robo eléctrico es un robo, como cualquier otro robo. Y durante años apareció en los informes del fondo, en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, una cláusula de que el Estado Dominicano se comprometía a aprobar una ley para sancionar el robo eléctrico. Y el FMI reclamaba, ¿qué pasó? Hasta que aprobamos la ley para sancionar el robo eléctrico. La ley tiene 7, 8 años de aprobada y todavía no hemos visto el primer condenado. Pero lo que es peor, todavía dicen que se pierde el 33% de la energía que la distribuidora compran y colocan en las redes. 33%. No hay industria en el mundo que pierda el 33% que salga adelante. Por eso aquí no ha podido salir adelante la industria eléctrica. ¿Qué es lo que nos pasa? Que nosotros aprobamos cantidad de leyes y después no las cumplimos. Se acaba de aprobar una nueva ley de declaración jurada de bienes, y de inmediato la Contraloría General de la República publica una lista de gente que no ha cumplido con la ley. Nosotros aprobamos hace 2 años una ley de salarios públicos de salario para el sector público. En agosto va a tener 2 años aprobada y esa ley no se aplica. No puedo empezar a citar la cantidad de leyes que hemos aprobado que no aplicamos porque sería interminable. Tal vez baste señalar cómo hemos hecho una caricatura de una de las leyes de más sentido social y más urgente que tenía la sociedad dominicana, que es la ley de la seguridad social, que crea el sistema dominicano de seguridad social. ¿Y saben quiénes fueron los primeros que burlaron esa ley? Los que la aprobaron. Se supone que esa ley es universal, que es para un solo sistema de salud, de seguridad social en el país. Y los legisladores se excluyeron de inmediato. Ellos que aprobaron la ley universal dijeron, no, nosotros tenemos y vamos a tener siempre nuestro propio sistema. ¿Quién más se excluyó? La justicia, la que tiene que aplicar la justicia, también se excluyó del sistema. ¿Quién más se excluyó? La Junta Central Electoral, que es la que se supone que legitima la elección de las autoridades nacionales. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que los legisladores, la justicia, la Junta Central Electoral, después hubo otros por ahí que después se han ido acogiendo a la ley, pero hubo varios sectores? Porque nosotros creemos que la vida, que la sociedad es un desenfreno. No acatamos, no creemos en normas, no creemos en valores, no tenemos ética individual y personal. Aquí el dominicano hace tiempo que dio por un hecho que si uno lo nombran en un puesto público es para que se haga rico, y los que no se hacen ricos es porque son unos pendejos. O puede usted encontrar definitivamente que hay que hacer tráfico para cualquier cosa. Nunca me voy a olvidar lo que me pasó una vez en el año 1994, que a mi esposa se le ocurrió comprar un automóvil en el exterior para traerlo
pretendiendo que iba a ser más, y era un poquito menos costoso. Kiko Tabar era el director de aduana y había publicado la tarifa de impuestos que pagaban los automóviles y nosotros lo teníamos. Cuando ese automóvil llegó, estábamos ya entrando casi en la campaña electoral y entonces nombraron a Anicia Reyes, directora general. Anicia Risi, directora de la aduana. Y en esos días yo dije, ay Dios mío, el automóvil llegó y empezaron a dar facilidades, exoneraciones aduanales y todo. Y yo con muchísima vergüenza le dije a mi esposa, ¿y cómo vamos a hacer ahora? Y dije, déjame ir rápido antes de que esto se complique yo mismo a la aduana. Y cuando fui a la aduana a buscar, me dieron muchísimas atenciones. Ya yo estaba en la televisión desde el 87, todos los días. Y entonces, en un momento determinado, me pido la factura. Y en vez de unos 60,000 pesos de la época que yo tenía que pagar, me salieron 70. Y yo le voy y reclamo y le digo, mire, lo que tenía, ya no era Kiko Tabar el director de aduana, mire la lista de los... dice, sí, yo creo que usted tiene razón, pero eso yo no lo puedo arreglar. Una vez que sale ahí, usted sabe dónde usted tiene que ir, donde la directora, que ella se lo va a arreglar. Y entonces él me dijo, hasta le puede ir mejor. Y yo dije, pero yo tengo que ir donde la directora para que ella me trate bien. No digo. Y peleé porque me hiciera, por pagar lo que decía la lista oficial. Y el tipo se plantó y me dijo que no, que fuera donde ella. Ve, que te va a ir mejor. Y yo dije, yo voy a pagar los 10,000 pesos más para resolver este problema. Y lo pagué. Cuando yo voy saliendo de la aduana con mi carrito nuevo, el oficial, el último que me chequea, me dice, periodista, qué bonito carro tiene usted. Y me lo dice con una sorna que yo entendí lo que me estaba diciendo. Y le dije, ¿usted me quiere decir que yo lo estoy sacando con facilidades de esas que están dando? No. ¿Cómo que no? Digo, mire, yo acabo de pagar y pagué 10,000 pesos más. Cuando él vio el papel, me mira y me dice, déjeme decirle una cosa, periodista, usted no es más que un pendejo. A mí se me salieron las lágrimas y créanme que cada vez que yo cuento o recuerdo eso, tengo ganas de llorar porque yo dije, Dios mío, es que hemos instituido en este país el tráfico de influencia a tal punto que el que quiere pagar lo sancionan primero, pero la sanción era para que yo fuera a pedir consideraciones. Y yo paso por encima de eso y entonces el oficial me dice que yo lo que soy es un pendejo. Bueno, yo no sé qué es lo que podemos hacer y qué es lo que vamos a hacer en esta sociedad, que no sea educar a las nuevas generaciones bajo un nuevo código, bajo nuevos conceptos, nuevos parámetros, porque esa perversión ética ha abarcado ámbitos, no solamente la política, y yo lo digo y lo repito, si fuera solamente la política, ustedes saben lo que hubiera ocurrido, hace rato que esos partidos lo hubiésemos sustituido. Porque si solamente fueran los políticos los que están en ese pragmatismo salvaje de la corrupción y de la descomposición y de la violación de todas las normas, la sociedad lo hubiese sustituido, hubiesen quedado desfasados. El problema es que eso ha penetrado en el alma de la sociedad dominicana de tal manera que mucha gente en todos los ámbitos han asumido como normal la violación de las normas, como desde la norma simple de tránsito hasta las grandes leyes y las grandes normas y la Constitución de la República. Entonces, ustedes, las nuevas generaciones, los jóvenes, son los que tienen que preguntarse en primer lugar, ¿qué clase de país es el que queremos para los próximos años? ¿Cómo lo vamos a modificar? ¿Cómo vamos a alcanzar un estatus en el que los dominicanos de la nueva generación y las dominicanas encuentren posibilidades de desarrollarse? Porque déjenme decirle una cosa, hemos tenido un desarrollo material significativo, pero ese lo vamos a pagar en los próximos años. Ya cada dominicano que nace
están haciendo con una deuda muy grande. Ya son 34 o 35 mil millones de pesos la deuda que tiene el Estado dominicano. Divídalo entre 10 millones y ustedes verán que cada dominicano que nace hoy nace con una deuda considerable. Pero además, aquí esta sociedad pudo respirar y se ha sustentado no solamente en el endeudamiento, sino en la huida de los dominicanos hacia el exterior. Porque fue más de 1 millón o 1,5 millones los que se fueron en los últimos 30 años. Y oigan, no solamente se les trajo esa cantidad de personas al desempleo que habría en esta sociedad, sino que además ellos se convirtieron en sustento de la economía dominicana porque mandan a este país más de 3,000 millones de dólares al año. Y si lo hubiéramos sacado esos 3,000 millones de dólares al año en los últimos 20 o 30 años, estaríamos en quiebra, en absoluta pobreza. Quiere decir que esa fue una puerta de salida en 2 direcciones. Primero, para crear empleo en el exterior y segundo, para generar riqueza en mayor cantidad y significación que el turismo, porque esos 3,000 millones y pico no alcanza los 4,000 millones y pico del turismo, pero valen más porque eso no llevan nada incluido. Esos son netos. Y los 4,000 millones del turismo cuesta aquí hoteles, edificaciones, cuesta comida, cuesta habitaciones, cuesta una cantidad de materiales que hay que renovar en los hoteles. Y cuesta problemas y gente que está en el país. Las remesas no cuestan nada. Pero ustedes saben lo que está pasando en el mundo. Se están cerrando las puertas a los dominicanos. Esa emigración está terminando. Ya no vamos a poder colocar en España a otros 170,000 o 180,000 dominicanos. Al contrario, están regresando porque están desempleados. Ya no vamos a poder meter 1 millón de dominicanos en Estados Unidos en los próximos 20 o 30 años. Es aquí que vamos a tener que jugar. Aquí es que vamos a tener que dilucidar qué vamos a hacer con esta sociedad. Y la sociedad, para poder salir adelante, tiene que establecer normas, tiene que establecer controles, tiene que establecer transparencia, tiene que combatir la corrupción y sancionarlo, porque corrupción, falta de transparencia y impunidad implican pobreza, desigualdad, y la desigualdad y la pobreza implica desestabilidad, implica la posibilidad de aumento dramático de la delincuencia que se han visto en muchos países, porque hay un efecto de demostración que resulta un efecto negativo. Cuando hay gran corrupción y mucha impunidad, todo el mundo entiende que tiene derecho a violar la norma que sea y a buscársela como sea. Y cuando no pueden buscársela pacíficamente, se la buscan con una pistola o con un cuchillo. Y eso es lo que está pasando en muchas sociedades pobres del mundo de hoy. Y eso es lo que está pasando a nivel internacional. De manera que yo creo que el desafío de las nuevas generaciones y de ustedes, particularmente de los educadores, es empezar a convencernos de que tenemos que, por la supervivencia, por el futuro, por nuestros hijos y por nuestros nietos, tenemos que cambiar el curso de deterioro ético y moral que hay en la sociedad dominicana. Muchas gracias. Sí, no, aquí mismo. Hay inquietudes. A alguien le preguntaron que definiera un buen maestro y dijo, buen maestro es aquel que hablando poco, cuando termina nos deja un inmenso deseo de aprender. Y Juan Bolívar ha demostrado que es un extraordinario maestro, porque con su presentación nos deja esa provocación. Y no porque lo diga el maestro de ceremonias, sino porque algunas de las preguntas que ya comenzamos a recibir son así como esa especie de desahogo, como esa especie de búsqueda, como esa necesidad de recibir algún tipo de orientación.
cuando el conferencista nos ha dejado el reto entonces para que las nuevas generaciones diseñen el país que desean para los próximos años. Una primera pregunta. ¿Qué usted recomienda para alcanzar el éxito en la vida? Esa pregunta me la hicieron muchas veces en la universidad los estudiantes y yo les decía que lo primero que tiene que hacer un estudiante es estudiar. Yo recuerdo y les ponía el ejemplo de una vez en la Casa de Teatro, una conferencia que daba Mercedes Sosa, esa leyenda de la canción folclórica latinoamericana. Éramos muy pocos, en ese salón cabíamos 200 personas, 150. Era una cosa como en familia. Y ella dijo, alguien le preguntó sobre la nueva canción latinoamericana, o la canción social, la canción política, le llamaba. Y ella dijo, le voy a hacer una advertencia. Hay muchos que se jinetean con eso de la nueva canción y le quieren dar un contenido, pero no saben cantar. Y dijo, lo primero es cantar. Tienen que aprender a cantar y el contenido viene por añadidura, pero lo primero es cantar. Y eso le he dicho yo siempre a los estudiantes, lo primero es estudiar, lo primero es alcanzar una formación, un nivel. Cuando alcanzamos ese nivel, esa formación, nos lanzamos a la calle con capacidad de ocupar un espacio en la sociedad. Si no lo tenemos, vamos a mendigar que nos den alguna brona de la mesa. Pero si alcanzamos el nivel que nos corresponde, vamos a pelear por ese espacio. Entonces lo primero es cantar. ¿Se puede hacer periodismo sin estar influenciado por la política? Miren, yo nunca he predicado un periodismo neutro y yo no creo tampoco en el periodismo que llaman independiente. Los alumnos míos en la universidad, porque lo que yo enseñaba en la universidad, yo estaba era de la última redacción, eran las finales, los estudiantes que ya terminaban la carrera, y yo lo que enseñaba era interpretación periodística. Y yo empezaba por poner una cantidad de ejemplos que el primer y de trabajo. A veces yo le ponía 10 ejercicios en un semestre, se los corregía uno por uno y los devolvía con las correcciones. Y le llevaba control del que no me hacía los 10 trabajos y nada más me hacía 9. En vez de 40 puntos, que tenía la práctica, yo le restaba. Pero yo controlaba hasta eso para no equivocarme. Entonces, eso, el hecho de que uno tenga que enfrentarse a la realidad de descifrar, porque para interpretar lo primero es establecer la realidad. Entonces yo le ponía un ejemplo. Si su madre le declaran un cáncer, ¿usted quiere que tenga cáncer? No. Subjetivamente todos no queremos que tenga cáncer. Lo subjetivo es rechazarlo. Pero ¿qué es lo objetivo? Lo objetivo es llevar a otro laboratorio, buscar una segunda opinión médica, y si los médicos ratifican el diagnóstico y usted quiere buscar un tercero, pero si lo ratifican, usted tiene que asumir que su madre tiene cáncer. Que no le gusta, pero tiene cáncer. ¿Pero para qué lo va a asumir? Por dos razones. Una, porque hay que tratar de combatírselo. Si usted no lo asume, no lo va a combatir. Y dos, porque si ella no va a salir adelante, usted tiene que tratar de darle las mejores condiciones de vida para lo que le queda. Y si usted no admite que eso, no va a hacer eso tampoco. En consecuencia, ¿cuál es ese uno de los 1000 ejemplos, de los 1000 ejercicios? Lo primero que tenemos que aceptar, y los periodistas lo primero que tienen que aceptar, es la realidad. No pueden tratar de creer que la que ellos llevan en el alma es la realidad. Yo llevo muchísimos sueños en el alma, pero he visto durante muchos años, ya yo tengo más de 45 años de ejercicio periodístico. Yo empecé muy temprano y he visto a lo largo de esos años que la mayoría de los sueños se han convertido hasta en pesadillas. Hay algunos que sí, que uno siente que se han materializado, pero muchos no. Y los mejores sueños son los sueños colectivos. Porque por más que ustedes crean, nadie, como dijo un poeta, un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Entonces los mejores sueños son los colectivos y esos son los más difíciles de materializar.
Un comunicador, un periodista o comunicador en cualquiera de los niveles, es uno que comunica. Y comunicación, según la etimología de la palabra, es hacer común las cosas. Es luchar porque las cosas sean comunes. La primera es los bienes, la dicha, la felicidad, el buen vivir, pero es que hacer común eso es un compromiso de un comunicador. Y entonces yo siempre le dije a los alumnos, y se lo digo a mi compañero y lo predico, yo nunca he hablado de independencia. No hay independencia periodística. Un periodista está con la sociedad o no está. O no es periodista, no es comunicador. Bueno, sí es periodista, pero no es comunicador. No comunica, no establece puentes, nexos. Y cada comunicador está en la obligación de detectar, de diagnosticar su sociedad. No falseándola, ni como uno quisiera que sea, no, falseándola no, estableciendo la realidad y a partir de ella trabajar para cambiarla. Eso no es ser independiente. Eso no es ser independiente. Independiente es alguien que se mete en un laboratorio y vive al margen del mundo. Pero el que está, claro que la mayoría de los que dicen que son independientes en realidad no lo son. Ellos no se dan cuenta que no son independientes, porque ellos reproducen una cultura de dominación que se da en los medios, que se da en la televisión, en los periódicos, en la radio, de subordinación. Reproducen los valores que llevan a la gente a minusvaluarse, que no promueven el desarrollo humano. Si usted está reproduciendo eso como periodista, usted no es independiente en nada. Usted está siendo cómplice de un sistema que absolutamente margina a la mayoría de la sociedad y la mayoría de los pobladores del mundo. Por lo tanto, comunicación es compromiso con la sociedad. ¿Cuáles principios deben tener los profesionales de hoy? Y cuando yo dije compromiso con la sociedad, eso está por encima de las militancias políticas y de las militancias religiosas y de cualquier otra militancia. Porque eso es lo que es objetivo. Es decir, yo no digo que no existe la independencia, no existe, pero la objetividad sí, aunque muchos dicen que no hay objetividad en el periodismo. Lo que no hay objetividad en los periodistas, pero la objetividad son los objetos, son las realidades. Y el deber de un periodista, como de un científico, un investigador, es buscarla, establecer cuál es y comprometerse con ella. Porque igual un científico que no se compromete a transformar lo que descubre no sirve para nada. O un científico que inventa un invento y se lo guarda en un bolsillo tampoco sirve para nada. Es decir, estamos hablando de objetividad, sí. Y la objetividad pasa por encima de nuestros sentimientos religiosos y de nuestros sentimientos políticos también. Es decir, cuando yo digo compromiso, no es compromiso con una línea política, una línea religiosa, una línea ideológica, es compromiso con la sociedad. Perdón, los principios. ¿Cuáles principios deben tener los profesionales de hoy? Bueno, el principio fundamental de la comunicación. Ese es el principio fundamental de la comunicación. ¿Qué consiste? ¿Qué es lo que debe ser un periódico, un medio de comunicación? Lo primero es una tribuna abierta a la diversidad de la sociedad. Ustedes dicen y oyen decir, y yo he oído muchas veces decir, que este está defendiendo intereses. Pero está bien que cada uno defienda sus intereses. Yo comprendo que los empresarios, los industriales defiendan sus intereses. Y comprendo que los comerciantes defiendan sus intereses. El asunto es que si solamente lo defienden ellos, estamos pero fuñidos. Yo quiero que lo defiendan también sus intereses los trabajadores, los sindicalistas, los pobladores, los pobres, las mujeres oprimidas, los niños, que defiendan los intereses de todos los sectores de la sociedad. Entonces la sociedad es una suma de intereses. Y los medios que son de los capitalistas ya tienen una garantía porque nadie pone un medio para que le combatan contra él mismo. ¿Qué es lo que define un medio profesional, un medio que hace comunicación? Que se abra a escuchar la visión del resto de la sociedad, que no represente solamente el interés y la visión de los propietarios. Eso es el objetivo, esa es la principal responsabilidad y esa es la función de la comunicación. El principal es ese, la pluralidad, porque la sociedad, toda sociedad es plural, es diversa, sin exclusiones, sin estigmatizaciones, es decir, es promover la condición humana.
Usted refería hace un ratito que enseñó interpretación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Intentando interpretar por la cantidad de preguntas, parece que subjetivamente quisiéramos pasar la noche escuchando a Juan Bolívar. Objetivamente sabemos que el tiempo no nos alcanza para ello. Por ello se ha seleccionado y se ha escogido esta como la última pregunta o provocación, porque se está pidiendo que diga usted un mensaje de aliento para los jóvenes que buscamos una mejor vida. Bueno, yo creo que el principal aliento que tenemos y la principal motivación tiene que venir del conocimiento, del estudio, de ver que en todas las épocas y en todas las sociedades ha habido grupos, ha habido líderes, ha habido personas que trabajan por la superación. Y esos son los trascendentes, esos son los que van a perdurar. Díganme si hay alguien en África que vaya a trascender en la historia más que Nelson Mandela. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué Nelson Mandela? Pues porque fue un líder extraordinario. Porque pasó 27 años en una ergástula y de esos 15 años picando piedra en un extremo del mundo, en una isla al sur de África, donde en el verano la temperatura llegaba a 50 grados y en el invierno a 30 y 40 bajo cero. Y ese señor salió de ahí, después se condujo a la política, venció la discriminación racial, el apartheid, y fue electo presidente como era lo normal. Y cuando cumplió su periodo, que le dijeron que él era imprescindible, dijo, yo no he trabajado para ser imprescindible. El partido sudafricano tiene que asumir su responsabilidad y yo termino. Y Mandela entregó el poder y se dedicó a caminar por el mundo para hablar de libertad. El largo camino a la libertad. Esa es una obra que yo se la recomiendo a ustedes, a los jóvenes, porque no hay manera de describir lo que era el apartheid de Sudáfrica cuando Nelson Mandela cayó preso en los años 60 y duró hasta finales de los 90 preso. No hay manera de describirla, pero si ustedes leen ese libro se van a dar cuenta, eso es como parece como un invento, una fantasía, lo que era la lucha de esa gente y lo que pasó ese señor para mantener el equilibrio humano de cuando fue presidente, negarse a reproducir la persecución. La gran mayoría negra no puede perseguir a la minoría blanca. Nosotros no vinimos al poder a perseguir, sino a establecer la justicia. Y ahí están, pero hay montones de ejemplos. Yo estuve en estos días en el Museo de Washington, de George Washington, y realmente yo no había estudiado, no estudié mucho la historia norteamericana, y yo dije, pero Washington fue un personaje extraordinario, definitivamente. Vi lo que fue, cómo ese señor se levantó y cómo dio la libertad a sus propios esclavos, aunque no se pudo dar la libertad a todos los esclavos de Estados Unidos. Y cómo él trascendió de la política y se retiró, y cuando le dijeron, señor presidente, después de retirarse, dijo, no me llamen presidente, llámenme en general, que eso fue lo único que yo me gané, lo de presidente fue circunstancial. Bueno, estoy poniendo ejemplos de personajes muy extraordinarios de la historia, en todos los ámbitos lo sabido, en los ámbitos religiosos, sociales, hay por todas partes. Y esos son los imprescindibles, esos son los que trascienden. Hay muchísima gente con dinero en el mundo y muchísima gente que cree que la felicidad es el dinero. Y hace falta el dinero y ayuda también. Pero yo les digo personalmente que se puede vivir una vida ética y un ejercicio profesional con valores, y también se puede vivir relativamente bien. Yo tengo lo suficiente para vivir bien, con algunas comodidades, puedo viajar por el mundo, si tengo una enfermedad puedo pagarla, y lo he estado pagando incluso en el exterior. Bueno, yo tengo comodidades, y yo digo que se puede ejercer el periodismo sin capitular en los valores éticos, porque todavía nadie me va a poder sacar un papel donde diga que yo pedí un favor o que yo me nutrí de una. Me da tanta vergüenza nada más pensar eso, que le pongo como un ejemplo.
Cuando la muerte de uno de los León Jiménez en Santiago, que yo era particularmente amigo de don Eduardo, y fui allá, y habían 2 filas al sol. Era al sol la fila. Yo estaba ahí con mucha gente de la clase media de Santiago, pero nosotros notábamos que de vez en cuando venía un general y traía como a 15 o 20 personas. Y entraban, y nosotros haciendo turnos para entrar. Y todos los políticos que llegaban no desconocían que habían 2 filas y ellos entraban y entendían que era así. Cuando alguien de León Jiménez se dio cuenta que yo estaba, vinieron donde mí a decirme que pasara. Y yo le dije, no, yo estoy haciendo turno aquí. Al rato vino otra delegación, Juan Bolívar, que mira que pase. Digo, no, no puedo pasar. Y le digo, ¿tú sabes por qué no puedo pasar? Entre otras razones. Porque aquí todos los que están alrededor mío tienen tanto sol como yo cogido y tanto derecho a pasar como yo, y no puedo pasar por encima de ellos. Eso es. Tenemos que hacer una profesión de que la vida es el respeto al derecho ajeno, que el derecho al respeto ajeno es la paz. Gracias por compartir con nosotros su luz. Gracias, Juan Bolívar Díaz, por compartir sus vivencias, practicando con ética y renovando el compromiso por una mejor sociedad.